A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Cuánta atención le prestan ustedes a los efectos que el cambio climático tiene en sus vidas cotidianas? Por ejemplo, ¿sabían que puede afectar la calidad o el precio de productos de consumo cotidiano en la mesa de los uruguayos? Uruguay, con una economía muy volcada a la producción de alimentos, es muy vulnerable al calentamiento global. Por eso, varios rubros agropecuarios están llevando adelante acciones para adaptarse al cambio climático. Hoy, en una nueva edición de la Mesa Verde, vamos a analizar los impactos del calentamiento global en el agro. Pero vamos a hacerlo poniendo el foco en dos sectores particularmente vulnerables y que están presentes asiduamente en nuestra mesa. Me refiero a frutas y vinos. Para eso les presento a nuestros invitados, quienes van a estar conversando con nosotros en los próximos minutos. Por un lado, Mercedes Forment, ingeniera agrónoma, profesora adjunta del Departamento de Producción Vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, máster en terroir por la Université de Bourgogne en Francia y en geografía por la Université Rennes 2, también en Francia. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. ¿Qué es esto de máster en terroir? Podrán preguntarse algunos oyentes, ¿no? Bien, bueno, es una maestría que la da la Universidad de Borgoña en Francia y en realidad está volcada a aquellos productos, sobre todo el vino, que son originarios de una zona que tiene una diferenciación y eso es el terroir. Si quieren después ahondar el concepto. Bueno, gracias. Sigo, voy al otro invitado en estudio, Roberto Sopolo, ingeniero agrónomo, investigador, productor granjero, exdirector del Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, integra el Sistema Nacional de Investigadores, continúa con actividades de docencia, formación de recursos humanos. Roberto, bienvenido. Un gusto, Emiliano, muchas gracias. Contanos a propósito de tu actividad en la producción, porque ya sobre lo académico ya aparecieron unos cuantos datos, pero ¿en qué producción estás? En realidad ahora estoy también medio que retirándome de eso, pero tuve un largo trayecto en la producción frutícola, básicamente manzanas, peras, duraznos, ciruelas. ¿En dónde? En Montevideo Rural, en la zona de Villa García, donde se empezó ahí con mi padre y bueno, y seguimos con la familia después, hasta hace poquito. Así que incursionamos también en rubros hortícolas, frutilla, boñato. Y el tercer invitado está a distancia hoy. Lo conocen los oyentes, ha participado varias veces ya, incluso hace poco en Perspectiva. Walter Ollangzábal, ingeniero agrónomo con una maestría en Ciencias Ambientales y Cambio Climático, miembro del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, exdirector de la Unidad de Cambio Climático en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación otra vez a esta interesante mesa. ¿Cómo te tiene el panel intergubernamental en los últimos tiempos? Me tiene contento porque en la reciente COP26 que ocurrió en Glasgow, las recomendaciones científicas del IPCC fueron fundamentales y fueron muy tenidas en cuenta, al punto de que una parte de la insatisfacción con el resultado de esa COP deriva de que no estamos siguiendo las recomendaciones de la ciencia. Entonces, bueno, la ciencia está jugando un papel clave y está, como las papas queman, está apretando a los decisores políticos para que se pongan más las pilas. Bueno, les sugiero a Mercedes y a Roberto que se pongan auriculares, quizás para escuchar mejor a Walter en sus intervenciones. Y vamos ya con la primera pregunta, que es bien básica, bien básica. ¿En qué consiste el cambio climático y en qué afecta a la producción agropecuaria en términos generales? ¿Quién contesta esto? Quizás podría empezar yo, Walter, Emiliano. Bueno, tenemos que diferenciar el cambio climático
que se ha dado durante millones de años y que obedece a causas naturales del cambio climático llamado antropogénico, es decir, el generado por las actividades humanas, que se superpone a ese cambio lento, pero permanente, porque el clima nunca ha sido estable en la historia de la humanidad, pero nunca ha cambiado a la velocidad que está cambiando ahora. Entonces, ese componente humano de exacerbación del cambio climático es al que tenemos que responder. Básicamente, desde mediados del siglo XIX se observa un muy importante aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esos gases de efecto invernadero son de origen humano, y hoy está absolutamente claro desde el punto de vista científico de que no son factores naturales los que están generando el aumento de la temperatura y efectos colaterales asociados que estamos observando. La ciencia en eso tiene consenso absoluto. La responsabilidad de este cambio climático es humana, y yo diría que eso es una buena noticia, porque en la medida que somos los responsables también podemos solucionarlo. Si fuera un elemento externo que se debe, no sé, a las manchas solares o al ozono o alguna otra cosa, los volcanes, bueno, entonces solo podríamos adaptarnos, pero al ser de causa humana conocida y comprobada, entonces podemos actuar. Es lo que se llama la mitigación del cambio climático. Bien. Y concretamente, pensando en el agro, que es el que nos ocupa hoy, ¿cuáles son las amenazas climáticas relevantes? Porque tendemos a hablar del calentamiento, ¿no? Del aumento de la temperatura del planeta, pero eso después tiene otras manifestaciones. ¿Qué respondes tú, Walter? ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo respondo que la actividad agropecuaria, como sabemos, es absolutamente clima dependiente. Se realiza en base al comportamiento del clima, que provee más o menos agua, más o menos luz, más o menos temperatura. Digamos, una actividad de producción de software, por ejemplo, o de fabricación de muebles o de tornillos, yo qué sé, es menos sensible a las amenazas del cambio climático. Pero la producción agropecuaria, al ser tan clima dependiente, se ve muy afectada por el estrés que pone el aumento de la temperatura y variables asociadas como el comportamiento de la lluvia, mayor sequía o más eventos extremos, o más olas de calor, o más presión de plagas y enfermedades, o disminución de los rendimientos, o incluso, por ejemplo, cambios en la calidad de las materias primas para procesos industriales. Y creo que algo de lo que vamos a ver en relación a, por ejemplo, a los vinos, que también podría, entre paréntesis, extenderse a la cerveza, pues tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces, cerrando el comentario. Veamos entonces ustedes qué otros agregan, así en un listado rápido de eventos. Bien, eventos extremos son muy importantes para la fruticultura y la vitivinicultura también. Por ejemplo, situaciones de grandes rachas de lluvia, por ejemplo, durante la maduración de la uva o de la maduración de la manzana, por ejemplo, que hayan varios días de lluvia consecutivos, eso afecta directamente al rendimiento, la calidad. También es muy importante que se están dando situaciones de sequía, que quizás son más cortas, pero son sí muy intensas, y eso nuevamente también afecta los rendimientos y la calidad de los productos finales. Y bueno, y después situaciones también extremas como granizos, por ejemplo, que aparentemente estarían aumentando. Sí, sin duda. Roberto, me gustaría ¿falta agregar alguno más? No, sí, me gustaría agregar que hay otra complejidad en esto, y es que los frutales, incluso la vid, responden no solo a lo que pasa en el año en que estamos generando, la cosecha, sino que responden a la historia previa. Entonces,
todo lo que pasó 1 año, 2 años antes también termina afectando. Entonces, digo, por ejemplo, si un invierno es muy suave, con poco frío, eso afecta a todo el metabolismo de las plantas y, bueno, no hay una buena diferenciación, como llamamos, de las yemas, la planta no se termina de preparar para producir y eso afecta a los rendimientos y la calidad. Entonces, es bien complejo y eso también nos agrega la dificultad de que, como la planta responde a su historia, si le estamos cambiando las reglas de juego, también empieza a alterarse más, ¿no? Y bueno, y eso hace el problema del añerismo, el problema de la becerría. ¿El problema de? Añerismo o becerría, que es cuando un año produce mucho la planta, casi que se agota, digamos, en ese esfuerzo de producción, y al año siguiente no tiene las suficientes reservas como para seguir dando una producción normal. Sí, para reforzar el concepto de que cuenta ahora Roberto, y lo interesante, digamos, o apasionante de estudiar estos cultivos, es que justamente son cultivos perennes, leñosos, que están mucho tiempo, uno planta un manzano o planta una vid para que produzcan 20, 30 años. Entonces todo el clima y el ambiente en general que le estamos aportando a la planta va a afectar a lo largo de toda su vida. Sí, sí. Me parece bastante evidente que estás haciendo la diferencia con lo que puede ser una plantación de trigo. Exacto. Que por una vez, ¿no? Unos meses se cosecha y listo. Exacto, o te podés anticipar también de una manera diferente, en la medida que si sabés, por ejemplo, que hay condiciones de sequía, sabés quizás que podés plantar otro tipo de cereal, otro tipo de cultivo, pero la planta de vid o manzana no puede huir y no tiene otra que adaptarse al ambiente en el cual se produce. Y produce con su historia a cuestas, digamos, ¿no? Esa de la que hablaba Roberto recién, ¿no? Exacto. Una historia en la que los eventos climáticos adversos marcan, dejan huellas. Sí. Y por eso digo la importancia de tratar de mitigar esos efectos extremos que cada vez se repiten cada vez más a menudo, justamente para lograr una estabilidad, porque también imagínense que mantener un mercado con producción que un año es buena, otro año no, que un año hay, otro año no, es también toda otra complejidad que se agrega, ¿no? Walter, creo que quiere agregar algo allí, ¿puede ser? Sí, que cuando hablamos de cambio climático podemos diferenciar 2 tipos de procesos. Uno son los que están relacionados con el aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos extremos. Lluvias más intensas. Bueno, vimos lo que pasó en Rocha recientemente. Tremendas inundaciones. ¿Por qué se producen estos fenómenos? Porque el cambio de la temperatura modifica el ciclo hidrológico, lo acelera. Entonces, y por otro lado, al aumentar la temperatura en la atmósfera, tiende a retener más cantidad de vapor de agua hasta que llueve. Entonces tiende a llover más intensamente. Eso tiene implicancias sobre la erosión de los suelos, sobre las inundaciones, sobre las poblaciones que están en zonas inundables, etc. Pero el otro tipo de fenómenos son los que se llaman fenómenos de lento desarrollo, como es, por ejemplo, la tendencia al aumento progresivo de las temperaturas medias, ¿no? Y hay un ejemplo que yo vi en la Universidad de Kansas en 2018. Ellos están simulando en invernáculos, tenían ahí como una docena de invernáculos simulando distintos climas y cultivando distintos tipos de cebada y de lúpulo. ¿Por qué? Porque la temperatura mínima nocturna le manda a la planta una señal de lo que se llama el ciclo circadiano de la planta. Nosotros los humanos tenemos un ciclo circadiano que está pautado por las horas de luz y las horas de oscuridad, y cuando viajamos a otro continente con otra diferencia horaria, sufrimos de jet lag. Bueno, el jet lag de las plantas se produce no por desplazamiento en un avión, sino que se produce por un efecto de la temperatura, de cambio de la temperatura mínima. Y eso modifica la bioquímica de la planta y modifica la producción de sustancias que son esenciales para la calidad del producto. Mercedes estaba muy divertida con su ejemplo del jet lag de las plantas. No, me encantó, lo voy a aplicar en el curso. Sí, efectivamente, está el concepto de fotoperíodo, ¿no? Que es justamente, no quiero entrar, tampoco a aburrirla a los oyentes, pero hay un efecto, digamos, también bueno, que la planta en su fisiología
capta, digamos, la cantidad de horas de luz, y bueno, y en función de eso se desencadenan distintos procesos fisiológicos, como puede ser la floración, la diferenciación, inducción de yemas reproductivas, etcétera. Y en la medida que eso cambia, como hablábamos recién, todos los productos que se generan de este tipo de producciones, que son leñosas y perennes, van a repercutir. ¿Lo último, Roberto? Sí, una consecuencia bien clara es la coloración de las manzanas. Para que se desarrolle la antocianina, que es el pigmento que le da color, en toda esa respuesta que comentaba Walter, en definitiva, cuando hay alternancia de temperaturas frescas en la noche y temperaturas más cálidas durante el día, en el periodo cercano a la cosecha, eso permite que la manzana se vaya poniendo roja. Y bueno, una consecuencia clara es que cuando no se da eso, tenemos manzanas con poca coloración. Manzanas más pálidas. Y vinos sin antocianos y daninos. Bueno. Justamente, creo que hemos llegado a un buen punto para poner una pausa. ¿Qué les parece si hacemos acá una pausa después de esta introducción? Y luego de ella ya nos detenemos en los dos casos concretos que hoy tenemos en la mesa. Vamos a hablar primero de vino, vamos a hablar después de frutas y después tratar de sacar algunas conclusiones. Ya seguimos en La Mesa Verde. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Sí, en esta edición de La Mesa Verde estamos examinando los impactos del calentamiento global en el agro uruguayo, sobre todo en dos rubros, dos particularmente vulnerables, presentes en nuestra mesa: las frutas y los vinos. Para ello nos acompañan los invitados que ya presenté: Walter Ollantzábal, miembro del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ingeniero agrónomo con maestría en ciencias ambientales y cambio climático; Mercedes Furment, ingeniera agrónoma, profesora adjunta del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía; y Roberto Sopolo, ingeniero agrónomo, investigador y productor granjero ELMI. Bueno, tengo mensajes de los oyentes, tengo varios ya. Por ejemplo, que dice que está fascinado con la analogía del jet lag que manejó hace un rato Walter. Él también va a usarla, dice. Sí, me parece que se la apropió. ¿Vas a tener que cobrar derechos de autor, Walter? Para nada. En este caso se trata de un abogado especialista en derecho ambiental. Ese es el oyente que está mandando el mensaje. Después hay otro mensaje que dice: no se olviden del estrés en la producción animal, que también existe, ¿no? Sin duda. Es que tengo la impresión de que de eso hemos hablado más en el programa, como que hoy nos faltaba poner este otro foco. Y cito un mensaje más. Bueno, alguien que cuenta su propia experiencia en el cultivo de papas. A ver si ustedes entienden este mensaje. Hace ya 8 años cambié la distancia entre surcos a 90 centímetros. Pasamos a conformar surcos más grandes de forma trapezoidal, riego por goteo y, fundamental, variedades rústicas y precoces provenientes de Inia. Eso es lo que cuenta un colega, Alfonso Grela, ingeniero agrónomo. Sí, sin duda. Uno de los esfuerzos para resolver este tema o tratar de ir solucionando es el material genético que utilizamos. Entonces, en la medida que se van seleccionando y identificando materiales más rústicos, que tienen más adaptabilidad, que son capaces de soportar diferencias y extremos de temperatura, de humedad, de calor, bueno, eso facilita la estabilidad productiva, y claramente la estrategia que maneja Grela de aumentar el trapecio donde está la planta da más volumen de suelo, lo cual estabiliza más la humedad. El incorporar el riego por goteo es otra forma de también poder resolver eso. Estamos hablando de adaptación acá, ¿no? Sin duda. Ejemplos de adaptación. Pero vamos a los casos que tenemos en la mesa, a los dos casos concretos que queríamos examinar para referencia, ¿no? Y empecemos con el vino. Los cambios o el impacto del cambio climático en la producción vitivinícola. Mercedes, ¿cuán
expuesto, cuán vulnerable es este rubro. Bueno, la planta de vid es una planta que se conoce universalmente como planta indicadora de clima y también de cambio climático. Interesante eso, planta indicadora de clima. Exacto, y eso está asociado al concepto de terroir. El concepto de terroir es ese espacio delimitado en donde se produce el cultivo de la vid y se produce, digamos, con un ambiente específico, un clima, un suelo, y el viticultor y bodeguero, digamos, con su saber hacer, elabora un producto que es específico de ese lugar. Entonces es un concepto que está muy arraigado en Francia y en otros países de Europa digamos, de elaboración de vinos tradicionales, y es por eso que se conoce hace muchísimos años cómo se comporta el cultivo de la vid para obtener el mismo producto. Entonces hay registros, por ejemplo, de la Edad Media, de cómo, por ejemplo, cambia el tipo de vino que se produce en los monasterios, por ejemplo. Y también hay registros de cómo el ciclo fenológico, cómo se desarrolla, digamos, el cultivo a lo largo de los años. Y se ha demostrado que efectivamente hay un adelanto en las etapas fenológicas, es decir, la floración a veces sucede antes, la etapa de maduración de la uva también sucede antes, muchas veces la cosecha, y eso está asociado al aumento de la temperatura. Acá en Uruguay, nosotros hace muchos años estamos trabajando en eso desde la Facultad de Agronomía, y lo que pudimos observar con registros de resultados de investigación, algunos artículos son de 14 años, pero otros capaz de 20 años, en Tanat, que es la variedad emblemática del país y la que más se adapta a nuestras condiciones, que se asocia una evolución de una disminución de la acidez en la uva. ¿En qué casos hay una disminución de la acidez? Cuando efectivamente se puede observar un aumento de temperatura. Y los estados del comienzo de la maduración también suceden un poco antes. Pero en realidad la evolución es muy difícil también que nos pueda a nosotros, determinar un impacto del cambio climático, porque hay otros factores también que se asocian, como la tecnología que hace el viticultor en su predio, digamos. Pero lo que sí pudimos ver es cuál es el comportamiento de la vid cuando hay condiciones de años particulares. Por ejemplo, qué sucede cuando hay años calurosos, qué sucede cuando hay años más frescos, qué sucede cuando llueve. Y eso nos muestra la sensibilidad del cultivo para nuestras condiciones. ¿Cambia la acidez? ¿Cambia la graduación alcohólica? Cambia la graduación alcohólica cuando hay condiciones de años que son efectivamente con temperaturas más extremas. Si no son muy extremas, porque ahí suceden otras cosas, pero cuando los años son más calurosos, se generan albinos con mayor contenido de alcohol. Y también, muchas veces, con mayor contenido de antocianos y taninos, que son compuestos secundarios de la uva y que después se producen en el vino, que dan la capacidad antioxidante, dan el color, otras características de calidad, en definitiva. ¿Qué dicen los demás a propósito de lo que viene contando Mercedes? Sí, comparto plenamente, la especialista Mercedes. Sin duda que, como ella indicaba, las características de la vid de ser un cultivo muy plástico, también tiene una ventaja en cuanto a acomodarse a esas alteraciones que se dan en el clima, ¿no? Pero tarde o temprano se acomoda, pero el tema es que el producto después cambia, ¿no? Cambia, de eso es que me gustaría que charláramos enseguida, ¿no? ¿Qué pasa con lo que termina saliendo como vino en esas condiciones? Walter, ¿tú algún comentario? El comentario que podría agregar es que cuando hicimos el Plan Nacional de Adaptación del Sector Agropecuario entre 2016 y 2019, hicimos escenarios climáticos. O sea, ¿cuál puede ser la trayectoria del clima al año 2040 y al año 2070? Bueno, ahí hay noticias muy preocupantes, porque vamos en camino a un aumento de 3,7 grados más en la temperatura sobre el territorio uruguayo. O sea, que me imagino que este nivel de aumento de temperatura, con un más menos, porque ese 3,7 puede ser 2,5 o puede ser 4, significa un estrés nuevo e inusitado para las plantas. Por eso es que creo que los esfuerzos de encontrar variedades que
que puedan estar adaptadas a estas condiciones tienen que empezar desde ahora, o a lo mejor ya empezaron, pero la ventana de tiempo es cada vez más chica. Y una cosa que dice el IPCC muy claramente en su reporte de 1,5 grados que se publicó en 2019, es que ya no los 2 grados que se pensaba cuando el Acuerdo de París, sino ya 1,5 grados más de temperatura respecto al promedio del siglo XIX, genera unos cambios muy importantes en todas las variables que son relevantes para la producción agropecuaria, desde la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión de plagas. Entonces, la afectación de los rendimientos, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de vegetación. Entonces, es esencial contener ese aumento de la temperatura. El sistema climático, sin embargo, tiene mucha inercia. Y el IPCC le está diciendo a los países, y los países lo tomaron ahora en la declaración final de Glasgow, que van a tratar de mantener viva la posibilidad de que no pasemos el 1,5 grados. Aunque esa posibilidad tiene el pulso muy lento y está, yo diría, en una unidad de cuidados intensivos. Sí. Pero no ha muerto aún esa posibilidad. Entonces, es esencial y cada décima de grado importa. Aunque el sentido común ahí nos traiciona, Emiliano, porque uno dice, bueno, 1,5 grados, 2 grados es lo mismo. Sin embargo, no es así. Cada décima de grado importa. Entonces, lo que pasa en Uruguay, en parte depende de nuestra capacidad de adaptarnos y en parte depende de cosas que Uruguay solo no por eso, controla, que es que como todo el planeta como sociedad es capaz de, en una ventana de tiempo de 10 años, de aquí al 2030, es capaz de mantener viva esa posibilidad de que la temperatura no pase de 1,5 grados. Por eso, por un lado estamos pendientes de lo que los gobiernos acuerden y hagan, las dos cosas, a efectos de mitigar el cambio climático. Y ya sabemos que eso viene discutido, lento, no satisfactorio en el proceso. Por otro, está la realidad. Año a año se desarrollan las producciones. En este caso, la vitivinícola, que era la que estábamos considerando, y tiene que lidiar con las condiciones que hay, con el cambio que se está produciendo, el cambio climático que se está produciendo. Entonces, por ejemplo, me quedaba la pregunta, Mercedes, esas consecuencias de las que tú hablabas, ¿se dan de manera homogénea en el territorio nacional o hay regiones y regiones? Bueno, efectivamente, eso también lo estamos estudiando. Estamos viendo justamente cuál es la sensibilidad de cultivo en distintas condiciones climáticas del Uruguay. Y vemos, por ejemplo, que no es lo mismo un viñedo que está en Canelones, en la zona tradicional, Juanico, Las Violetas, que un viñedo que quizás está en Carmelo, o que está en Salto, o que está en Maldonado, que es la nueva también región que está emergiendo en el país. Eso, bueno, justamente está asociado al tipo de clima que hay en el lugar y nosotros también hacemos... microclima. Exacto. En realidad tenemos estudios a varias escalas. Por un lado, tratamos de ver las diferencias entre regiones y luego también queremos ver o estamos investigando qué diferencias de clima hay dentro de una región y podemos ver que la diversidad de, por ejemplo, la temperatura en situaciones que quizás no son muy grandes, es muy grande, es decir, la diferencia de temperatura que se puede encontrar entre un viñedo y otro es importante y hay condiciones, por ejemplo, el Río de la Plata o el Océano Atlántico que imprimen una característica al vino sobre todo y al clima, los diferentes climas que podemos encontrar en una determinada región. Sí, sin duda el otro factor clave es el tipo de suelo que cambia mucho y que es, digamos, la base sobre la que está instalado el viñedo y que amortigua o agrava las consecuencias en cuanto a, por ejemplo, la variación del régimen de agua, ¿no? Muy bien. Después de este punteo rápido que ustedes han hecho, evidentemente habría que agregar muchos más detalles de cómo impacta el cambio climático en esta producción, en particular la vitivinícola. La pregunta que me queda para redondear es, bueno, y eso a su vez, ¿qué consecuencias tiene en lo comercial? Porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿no? De una producción que se vende, que tiene consumidores acá y que tiene consumidores en el exterior, acostumbrados a un vino así o un vino así. Entonces, ¿qué pasa
Sí, ahí creo que hay varios aspectos. Por un lado, creo que Uruguay hoy por hoy tiene la oportunidad, digamos, de investigar y adaptar a las variedades que ya tiene, que conoce, que están bien adaptadas, como por ejemplo el Tanat, que es nuestro cultivar emblemático. Luego están todas las investigaciones de cultivares también que ya están plantados y algunos nuevos, como Albariño, etcétera. Y creo que la posibilidad que tiene el país de plantar en toda la región, a elegir las variedades, a elaborar productos que no tienen restricciones, digamos, como los países del viejo mundo, que les dicen justamente cómo tienen que plantar, cuánto producir y qué características tiene, nosotros creo que en ese sentido tenemos la ventaja que podemos producir con diversidad, digamos, de productos finales. Ahora, cuando uno... Pero mi pregunta es, de un año a otro, por ejemplo. De un año a otro... ¿Una bodega puede enfrentarse con un serio problema? Exacto, a los efectos de, por ejemplo, compromisos asumidos, sí, clientes, por supuesto, etcétera? Sí, eso se ve tanto en el rendimiento como en la calidad final del producto. Y una de las cosas que justamente que debemos hacer es tratar de dar medidas de adaptación que intenten, como decía Roberto, obtener un producto homogéneo, tanto en volumen como en calidad. Y eso, bueno, son parte homogéneo de quiere decir año a año. Homogéneo año a año, exacto, porque uno de los desafíos que tiene el cultivo es... Obviamente, nunca va a ser 100% homogéneo. No. Por algo se distinguen las cosechas, ¿no? Exacto. Por algo no es lo mismo una cosecha 2021 que una cosecha 2020. Eso lo saben los expertos y hasta lo disfrutan, ¿no? Las diferencias, etcétera. Ahora, lo que hay que evitar es los cambios extremos, supongo, ¿no? Claro, justamente adaptar medidas de manejo cuando uno conoce de antemano que un determinado ciclo o una primavera o un verano tiene determinadas condiciones, hacer un manejo en el viñedo que permita tener un vino, digamos, acorde a al objetivo del productor. Obviamente, cada año es diferente, como bien tú decías. Tú no sos productora vitivinícola. No. Ni enóloga, aclaraba hace un rato. No soy enóloga. No, pero lo que podría terminar preguntando acá, para pasar después a las frutas, es, efectivamente, los productores uruguayos ya saben manejar todo esto y lidian con el cambio climático, ¿lo logran? Bien, eso es un tema también muy interesante. ¿O están golpeándose contra la pared a cada rato? Lo que sucede, nosotros hicimos un estudio de percepción del clima y vimos que, por ejemplo, los productores son muy conscientes de que las añadas, como tú decías, están muy asociadas al tipo de clima del ciclo. Y conocen bien que un año fue malo y eso lo retribuyen 100% al clima. Sin embargo, para la toma de decisiones del cultivo en sí y luego en la bodega, no toman el clima como un elemento más. Es decir, inconscientemente quizás sí, pero no es un factor determinante cuando decide hacer un manejo con respecto a otro. Ajá. ¿Me explico? Más o menos. Más o menos. Roberto, ¿tú podrías agregar algo ahí? No, creo que Mercedes se refiere un poco a que, a ver, porque hay dos procesos. Uno es lo que vos podés hacer para mejorar el producto final, ¿no? Y eso pasa por todo el manejo, por la aplicación de riego, por uso de mallas, uso de protecciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, los productores tienen conciencia de eso, muchas veces saben. El tema muchas veces es el resultado de la ecuación económica, que no es fácil de invertir en ese sentido. Entonces, sí toman en cuenta las características del producto final al momento de elaborar para saber a qué pueden apuntar, qué tipo de vino pueden apuntar con esa materia prima, ¿no? Y en ese momento, en ese proceso, claro, el tema clima ya dejó de ser un factor, porque ya tienen la cosecha en los tanques y bueno. Entonces, yo creo que ahí hay como fases distintas en las cuales los productores son conscientes y otras en las cuales se olvidan de que todo lo que pasó fue por culpa del clima y que para el año que viene sería bueno que se acordaran de eso, ¿viste? Entonces, muchas veces, como siempre, nos acordamos de Santa Bárbara cuando está tronando, entonces nos acordamos que hay que mejorar el sistema de riego cuando venimos de 2 meses de sequía, en lugar de tener una actividad una acción más proactiva y más preventiva.
Sí, y asociado a eso, justamente a las cosas que puede llegar a hacer el productor en el viñedo o en el monte frutal, hay ya ellos conocen efectivamente cuáles son las técnicas que deben hacer en su viñedo para que no tengan luego problemas cuando ya las papas queman, digamos. Sin embargo, bueno, no siempre sucede. Hacemos una segunda pausa. Creo que no estoy hablando. Ahora sí. Hacemos una segunda pausa y venimos con el caso de las frutas que representa acá Roberto en la mesa. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Estamos con Mercedes Furment, Roberto Sopolo y Walter Ollanzábal. Walter es el que está afuera, cada tanto levanta la mano y dice, tengo algo para agregar justamente en este momento. Walter. Sí, gracias Emiliano. A lo que decían Mercedes y Roberto, yo quería agregar que es muy importante para la producción nacional saber cómo se expresa el cambio climático en nuestro territorio, porque el cambio climático se expresa de distintas maneras en distintas partes del mundo. Nosotros en la región que estamos, sudeste de Sudamérica, y lo que hemos estudiado nos indica que en los últimos 60 años la precipitación media anual ha aumentado mucho, entre 30 y 40%, y se espera que siga aumentando entre 5 y 20% más en los próximos 40 o 50 años. Es decir, vamos a un escenario con mayor oferta hídrica anual, pero probablemente peor distribuida. O sea, que llueva más, pero llueva peor. Y a un aumento de las temperaturas mínimas nocturnas y máximas diurnas. Las dos van a aumentar. ¿Qué implicancias tiene eso sobre la fisiología de los cultivos? Obviamente es muy relevante. Yo en particular soy productor de aceite de oliva y los olivos requieren horas de frío. Entonces, si no tienen la cantidad de horas de frío necesarias, lo voy a pagar con producción. Y quisiera, para terminar este comentario, y antes de pasar a las frutas, volver a un tema fuera de los focos temáticos que estaban en el vino y en la fruta, pero me parece que es muy interesante también ir pensando en el tema de la cerveza. ¿Por qué? Porque Uruguay exporta maltas, y porque tenemos un boom de la producción de cervezas artesanales, y lo que hoy es claro desde el punto de vista de la ciencia es que el sabor y el aroma de las cervezas se va a afectar en forma significativa en los próximos tiempos, no de un año para el otro, pero la tendencia es a eso. Y eso es porque esas plantas que sufren ese jet lag, como decíamos, ese estrés circadiano, producen menos sustancias que ellas las usan para defenderse de insectos o de microorganismos, pero que son responsables, como en el caso del lúpulo, del aroma y el sabor de las cervezas. Entonces, también para los consumidores hay que pensar, o bien que no hacemos nada, o bien que investigamos variedades de cebada, y bueno, el lúpulo lo importamos mayormente, ¿no? Pero es un problema de otros países, que sean capaces de generar una materia prima de la misma calidad en condiciones de ambiente modificado por el calentamiento global. De lo contrario, si no trabajamos en esa dirección, vamos a encontrar una afectación importante. Así que, como poniéndole una cuota de humor, yo les decía los otros días a unos colegas ahí cuando estábamos en Glasgow, que siempre hablamos mucho de cambio climático y seguridad alimentaria, pero realmente también la otra dimensión de la seguridad, que es la relacionada con ciertas bebidas muy importantes para nuestra cultura, es una dimensión que hay que también tomar en cuenta. Bueno, sí, no está en juego la vida ahí.
No, no es la seguridad alimentaria, pero... No, pero es la cultura. Ojo que el vino es alimento. El vino es alimento. Bueno, el vino es alimento, la cerveza también. Y los jugos de fruta ni te digo. Por supuesto. Y los hinchas del Flamengo y del Palmeiras no pueden vivir sin tomar cerveza también. Entonces, bueno, de algún modo se juega la vida también. Pero vayamos a Roberto, pasemos al impacto en el sector frutícola. ¿Qué variedades son especialmente vulnerables al cambio climático? Te diría que, normalmente hablamos más de especies, que es donde más se nota, y digamos, hay algunas especies que se ven mucho más afectadas en su capacidad de floración y de generar la producción, otras que se ven más afectadas en la calidad final del producto, pero yo creo que porque digamos, si diferenciamos lo que son especies, manzana, pera, ciruela, de lo que son variedades, o sea, no hay una manzana, claro, hay muchas variedades de manzanas. Cuando hablamos de variedades, ahí las que más se ven sometidas a las posibilidades del cambio climático son aquellas que tienen un ciclo más largo, que brotan primero y se cosechan más tarde, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las manzanas, la Pink Lady es de las variedades que tienen un ciclo más largo. ¿Cuál, perdón? La Pink Lady, o la Crisp Pink, es una manzana que brota junto con todas, pero se termina cosechando en mayo en lugar de febrero, marzo, abril. Entonces, eso lo que hace es que la expone durante más tiempo a lo que hace el clima, ¿no? Y no es por una condición específica más que esa de su largo ciclo. Pero yo creo que los problemas, como decíamos, que más nos afectan en cuanto al cambio climático y esa estructura de su aumento de la temperatura, es eso que nos da inviernos menos fríos y por lo tanto el metabolismo de la planta se ve afectado para completar sus procesos y lograr la producción. Y después, sin duda, todos los otros problemas de los extremos, de los eventos extremos, son aquellos que nos están obligando a tomar distintas medidas en el sistema. Un temporal, una caída de granizo, una exposición extrema al sol que genera quemado del sol, la falta de agua por poca lluvia, los vientos más fuertes. Entonces, pero de nuevo, algunos oyentes pueden preguntarse, pero ¿y eso siempre existió? Eso siempre fue un desafío para una producción de manzana, de peras, de durazno. Exacto. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hoy por hoy en este proceso de intensificación que lleva a que a un sistema lo tenemos que estar trabajando a su máxima expresión. ¿Intensificación por qué? Intensificación por las reglas, no sé, yo hablando mal y pronto, digamos, por las reglas de capitalismo, que si no creces no estás bien y que si no producís más no lográs el objetivo y que cada vez hay que bajar más los precios, entonces hay que producir más con los mismos insumos. Entonces es toda esta vorágine de tratar de ir más que nos hace perder de vista equilibrios y nos hace perder de vista el tema de la sostenibilidad. Pero al mismo tiempo ustedes notan efectivamente que esos eventos climáticos tienen una presencia mayor que antes. Yo personalmente creo que sí, y de hecho más presencia y más extremos, o sea, el viento más fuerte, entonces ya no alcanza con los tipos de alambres que usábamos para soportar las estructuras de producción, ahora tenemos que poner más alambres y más fuertes, eso lleva más gastos. No alcanza con el sistema de riego que teníamos instalado porque nos permitía suministrar, no sé, 4 milímetros diarios, ahora tenemos que tener la capacidad de poder suministrar 7 milímetros diarios. Y eso es mayor inversión, más infraestructura, más costos, más gastos. Bien, porque entonces en definitiva las consecuencias ¿cuáles son? ¿Qué es lo que podemos tener? Miremoslo ahora desde el lado del consumidor. Y desde el consumidor, yo te diría que uno de los cambios es si esa producción no es estable y es muy grande en un momento y baja en otro momento, claramente los precios cambian. Entonces, que hoy lo vemos con los productos de estación que están en su momento óptimo en la cosecha, son más bajos
hay que aprovechar ahí a consumir, y después fuera de temporada son más caros. Esto podría exacerbar o aumentar esas curvas de variación de precios, y como consumidor a lo que hay que apostar es, bueno, a tratar de consumir y generar mecanismos de almacenamiento a través de conservas, a través de congelados, a través que, bueno, que te permita después, fuera de temporada y cuando hay menos oferta, poder seguir consumiéndolo, si es que lo querés consumir. Si no, consumís los otros productos de estación que están en ese momento, ¿no? Y creo que la otra gran diferencia, bueno, es entender que hay aspectos de la calidad de la fruta que tenemos que dejar de ser tan exigentes. O sea, muchas veces una marquita en la piel de la fruta, en la cáscara, no afecta para nada ni la calidad nutricional, ni la experiencia del sabor, pero somos muy coquetos y exigentes y siempre queremos aquello todo perfecto. Y yo creo que esa es otra condición que el consumidor va a tener que empezar a ser un poco más plástico y reconocer cuando algo sí realmente termina afectando el sabor, como lo que hablábamos hoy del vino, o cuando en realidad es un tema de perfeccionismo intrascendente. Hay que aflojarle con el bullying a determinadas frutas, por ejemplo, ¿no? Sí, es un término que aparecía hace unos días en la sobremesa acá en Radio Mundo. ¿Sí es? Un comentario nada más como para cerrar este aspecto es que, por ejemplo, cuando en condiciones de verano tenemos mayor amplitud térmica, eso una de las cosas que provoca es que la manzana logre esa forma un poquito más alargada. Entonces, si nosotros estamos justamente ahora en condiciones de menor amplitud térmica y quizás más adelante condiciones, bueno, quizás efectivamente la forma de la fruta cambie, y bueno, y tenemos que estar abiertos a consumir una fruta de ese estilo. Ajá. Claro, hay que acostumbrarse, ¿no? Somos muy exquisitos y muy esquemáticos. ¿Cuál sería, no sé, el mensaje? Consuma la manzana del cambio climático. Sí, digo, no la abandone. Ella ha sufrido, una cosa así. Es la misma de siempre, muy parecida a la de siempre, pero vieron, nos tocó un año una aunque cosa se así. vista de seda, mona se queda, ¿no? Y creo que es al inverso. Acá las aptitudes nutricionales, el valor para la salud, el placer de consumirlo, no tenemos que, creo, hacer que pase menos por lo visual y más por el resto de los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco tenemos que ser tan dramáticos con esto, ¿no? Pero creo que hay que ser un poco más permisivos y bueno. Me queda una pregunta quizás demasiado profunda, y es si no va a terminar cambiando la manzana con todo esto, ¿no? Esos cambios que se dan a veces, si no van a terminar siendo definitivos, en fin, si la forma no será otra, pero dejémoslo ahí para darle la entrada a Walter y cerrar este bloque. Walter. Sí, sobre lo que decía Roberto, a mí se me ocurría pensar que hoy tenemos un concepto de manzana de primera y manzana de segunda. Hoy eso también se aplica a todas las frutas, y que realmente eso que se llama segunda y que tiene un precio mucho menor, y a veces el consumidor un poco le escapa y está dispuesto a pagar mucho más por esa calidad visual, genera como una distorsión en el comportamiento del consumidor que lo lleva a dejar de lado esa otra manzana con peor aspecto, digamos. Eso de vuelta, generando, eso siempre fue así, ¿no? Esas categorías existen desde hace ¿cuántos? Décadas. Sí. Pero terminan redundando en un aumento de las pérdidas post cosecha de los alimentos. O sea, fíjense que la FAO estima que entre el 25 y el 30% de todos los alimentos que produce el planeta se pierden. Por eso entramos en el tema del desecho de alimentos. Dramático. De alimentos. Eso significa impactos enormes. Implica, por ejemplo, que utilizamos mucha más tierra de la necesaria, porque si no perdiéramos ese 30%, no pondríamos tanta presión sobre los recursos naturales para producir más, acorde con que hay pérdidas muy significativas. Entonces, quizá hay que ir educando al consumidor a que
eso que hoy de repente se tira, o porque no encuentran una industria que haga dulce, o alguna conserva, qué sé yo, tiene también una calidad que merece ser incorporada al consumo. En mi experiencia personal, yo sí veo una manzana... Permítame pelear un poquito más. ¿Tienen efectivamente esa calidad? ¿O estos impactos derivados del cambio climático pueden cambiar también la calidad, no solo la forma? ¿Pueden cambiar la calidad? Sí, digo, la calidad la cambian, el sabor lo pueden cambiar, pero no, yo creo que no a un punto que digas, esto no se puede comer. No. Yo creo que, no sé, Mercedes, pero a mí me parece que no. Sí. Walter, ¿decías? Que tú No, yo personalmente... decía que, por ejemplo, en términos de, si yo veo una manzana que fue atacada por un gusanito, digo, bueno, esta manzana probablemente tenga menos carga de productos fitosanitarios. Ahí le pido a Roberto que me corrija, pero tengo ese cierto prejuicio de que, bueno, no está perfecta, pero en el fondo capaz que porque no tuvo un manejo tan intensivo en clave de su sanidad. Ahí Mercedes hace un poco que... Y es complejo, ¿no? Sí, y hay oyentes planteando ese tema también. Pero por lo menos es un prejuicio que tengo, así que los colegas me sabrán corregir. Bueno, justamente, ya que quedó ahí este punto picando, les pregunto para terminar qué se puede hacer, qué medidas se pueden adoptar en el manejo de estos cultivos para reducir el impacto del cambio climático. Algo ya se dijo, ¿no? Algo ya se señaló, pero bueno, hemos hablado en detalle de los vinos, hemos hablado en detalle de estas frutas, entonces, la adaptación, ¿por dónde va? La adaptación, Emiliano, creo que va por reconsiderar y rediseñar los sistemas. Tenemos que visualizar el sistema en su conjunto y de ahí creo que el rol de la agroecología como ciencia también tiene una cantidad de cosas para aportar. Entender los procesos naturales y entonces poder capitalizarlos y adelantarnos a determinadas cosas. Sin duda que el generar materiales genéticos, nuevas variedades, nuevos cultivares que se adapten y tengan más plasticidad y que tengan menos exigencias para determinadas condiciones y puedan prosperar mejor, es sin duda ese es un camino. Otro de los factores. Ese es un camino. Modificar sí, seguir seleccionando materiales que tengan las características que queremos desde el punto de vista del producto final y que a su vez en el proceso productivo tengan la capacidad de manejarse mejor, digamos, que tengan o mayor resistencia a las sequías, por decirlo de alguna forma, o que se tengan menos sensibilidad al quemado del sol. ¿En eso está en línea en Uruguay? Sin duda, uno de los grandes esfuerzos está puesto en el mejoramiento genético y en la búsqueda de nuevos materiales. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, ahí creo que nuevamente volvemos a los que son las técnicas de adaptación, que son a distintos plazos, digamos. En el corto plazo yo hago mucho énfasis en el trabajo que debe hacer el viticultor, el agrónomo o el bodeguero mismo para tratar de manejar bien esa variabilidad anual que existe. Y luego otras estrategias que son más a largo plazo, unas son como las que dice Roberto, trabajar con materiales que estén bien adaptados. En el caso de viticultura conocemos ya la sensibilidad de muchos cultivares que se adaptan bien, como el tanat, y que bueno, hay que seguir investigando. Y luego también hay otras estrategias que implican quizás más más capital y otro enfoque, digamos, de la viticultura, pero bueno, por ejemplo, producir en otras regiones que tienen también directamente mudarse. Quizás no mudarse, pero se sabe, por ejemplo, que en una región más costera el impacto del aumento de la temperatura no se ve tanto, es más moderado, y son otro tipo de productos también. Pero en el mundo entero es una de las grandes estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en la viticultura. ¿Riego? ¿Hay que extender más el riego? Sí. Sin duda, el riego, el manejo del agua, porque no es solo el sistema de riego, sino cuándo y cómo y en qué cantidad lo aplicamos. El uso de mallas se está empezando también, se está estudiando eso, en otras partes del mundo es ya una
práctica habitual en algunas zonas. Mallas de protección. Mallas de protección del sol, protección de granizo, protección de plagas, o sea... Protección del suelo, para que no ingrese el agua también en el suelo y que no impacte luego en la uva, en el caso. Y yo insisto, Emiliano, en el tema... ¿Y cómo entran los agroquímicos acá? Que era la pregunta que hacían algunos oyentes. Bueno, y te iba a decir, insisto en el tema del rediseño del sistema. Cosas como, por ejemplo, una técnica que empezamos a aplicar para sacar del medio el uso de los herbicidas. En lugar de limpiar el suelo, aplicamos una siembra de una cobertura y esa la manejamos. Logramos aplicar la cantidad de agua y nutrientes como para compensar lo que necesita consumir esa cobertura. Y aquí que gracias a eso problemas de enfermedades desaparecen. La botrytis dejó de ser un problema y bueno, estamos terminando de entender por qué, pero ese cambio en el diseño nos permitió eliminar o disminuir sustancialmente la aplicación de fungicidas. Entonces, yo creo que eso es una de las estrategias, es eso, de nuevo, pensar el sistema en forma global, entender los mecanismos que hoy tiene la naturaleza, más allá de que nos está queriendo jugar una pasada complicada por nuestra culpa de todo este cambio. Creo que los mecanismos ella los sigue usando de la misma forma. Entonces, Walter, ¿qué agregas tú? En cuanto a qué hacer, ¿qué otros ejemplos de líneas de trabajo manejas? Bueno, claro, mucho tiene que ver con la información como un bien público, mucho tiene que ver ¿Información con climática, por ejemplo? Claro, pronósticos de corto y de mediano plazo. ¿Y qué hacer ante un pronóstico de mediano plazo? Sabemos, por ejemplo, que el clima de Uruguay está fuertemente asociado con el fenómeno de Niño-Niña en el Océano Pacífico. Entonces es relativamente factible emitir un pronóstico de mediano plazo con razonable probabilidad de acierto. Mediano plazo me refiero a 3 meses. Pero muchas veces no está tan claro para los productores. Bueno, ¿y ahora qué hago? Si la probabilidad de año seco es más de 40% y normalmente es 30%, ¿qué debo hacer? Entonces, muchas veces esos cambios en el manejo intraanual en función de los pronósticos no están debidamente traducidos a recomendaciones concretas. Entonces, me parece que esas son dimensiones importantes. Otra tiene que ver con los seguros, porque evidentemente un escenario de cambio climático implica mayor riesgo, porque esas amenazas más fuertes frente a sistemas que son vulnerables o sensibles van a generar sí o sí pérdidas. Hay medidas de manejo que reducen esas pérdidas, pero hay cierta otra cantidad de pérdidas que son inevitables. Entonces ahí es donde tienen que jugar los seguros, más de lo que han jugado quizás hasta ahora, seguros de rendimiento, seguros de índice climático. O sea, hay nuevas generaciones de instrumentos de transferencia del riesgo financiero que ayudan a hacer el sistema del productor más sostenible y menos vulnerable al galope de gusano del comportamiento del clima que nos espera crecientemente en los próximos años. Entonces, la respuesta no es sencilla, pero hay que combinar conceptualmente las amenazas climáticas, conocer cómo se van a ir comportando en el futuro, la sensibilidad del sistema para ver cómo hacerlo menos sensible y, por último, cómo incrementamos su capacidad adaptativa, cómo le construimos resiliencia, porque impactos vamos a tener. Entonces, ¿cómo hacemos que cuando nos recuperemos del impacto el sistema haya conservado sus funciones y su estructura fundamental, sin degradarse en sus características? O sea que ahí la dimensión de la resiliencia, que es un concepto que cada vez se escucha más, es fundamental en la respuesta al cambio climático para mantener los sistemas funcionando, ¿no? En términos ambientales, sociales y económicos. ¿Ibas a agregar algo tú ahora, Roberto? Simplemente que, reforzando lo que dice Walter, el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten estar supervisando qué es lo que está pasando, saber en tiempo real cuál es la humedad, cuál es la temperatura en el cultivo, en qué fase fenológica estamos, nos permite tomar decisiones mucho más ajustadas. Lo mismo que saber precisamente en qué momento determinada plaga o determinada enfermedad tiene las condiciones para ser un problema, entonces ahí sí podemos intervenir, evitando intervenciones que eran innecesarias. Entonces yo creo que esa tecnologización del manejo de la información es algo en lo cual también tenemos que avanzar mucho, y que el sistema y los sensores y toda la infraestructura tecnológica que lo requiere está siendo cada vez más disponible y accesible. Cerramos esta edición del mes de noviembre de La Mesa Verde, esta que ha tenido como tema el cambio climático y sus efectos en el agro uruguayo, pero en particular en dos rubros: vinos y frutas. Han estado con nosotros esta mañana 3 ingenieros agrónomos con sus respectivas especializaciones: Mercedes Furment, Walter Ollantzábal y Roberto Sopolo. A los 3, muchas gracias. Los reencontraremos en cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias a las órdenes. Gracias a ustedes. El agradecimiento también a Manfred Steffen, que ha coordinado la producción de La Mesa Verde hoy, y a Rodrigo Belenda, que se encargó de la producción periodística. La Mesa Verde fue una presentación de Enkel Group y Arborial, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito.